Seguimos haciendo periodistas. Yo no soy Alfonso, por supuesto. Lo hemos liberado a nuestro querido Alfonso porque tuvo un ataque de tos, así que lo hemos liberado porque estaba con unos temas en la garganta. Como casi un tercio de los uruguayos con algún tipo de enfermedad. Exacto. Si no son las alergias, son los cambios de temperatura. Sí. Así que seguimos nosotros. Le dimos franco. Le dimos franco, exactamente. Vamos a nuestro próximo invitado. Él es Emiliano Rogido, doctor y magíster en Ciencias Sociales, investigador sobre violencia, criminalidad y políticas públicas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido. Mejoras para Alfonso también. Muchas gracias. Bueno, un tema bien interesante que también tocábamos un poco con Agustín Iturralde. Los homicidios han ido creciendo en Uruguay. Entre 2012 y 2022 el aumento fue de 38%. Si no es así, usted me corrige. ¿A qué adjudica esa alza? Porque se tiran titulares, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico, ajuste de cuentas, disputas por territorio, problemas interfamiliares. ¿A qué se adjudica? Bueno, hay muchos factores. Es un tema que está poco estudiado en nuestro país. No solamente el crecimiento de los homicidios, sino de la criminalidad y la violencia de forma general. En el contexto de la región sucedió algo que se llama la paradoja latinoamericana, que contrariamente a lo que muchos pensaban, muchos actores políticos, sobre todo vinculados a la izquierda, que tienden a ver los problemas de seguridad como un epifenómeno de otros problemas sociales y que suponen que, en fin, mejorando la situación de la educación, del trabajo, de la desigualdad social, la violencia y la criminalidad van a mejorar. En el Uruguay y en América Latina ha sucedido más bien lo contrario. Hemos tenido casi 2 décadas de crecimiento económico y de mejora generalizada en todos los indicadores sociales y, sin embargo, la violencia y la criminalidad, no solo medida a través de los homicidios, sino de muchos delitos, también ha aumentado. Eso se debe, hay muchas hipótesis sobre la mesa, entre otras cosas, al crecimiento de mercados ilegales, ilícitos, que al aumentar la capacidad económica, el poder adquisitivo de la población, se generaron en América Latina, empezando en venta de cosas usadas, mercado de drogas, en fin, y de otros mercados ilegales, autopartes, lo que se les ocurra. Todo esto trae aparejado un conjunto de actividades criminales que serían parte de la explicación, pero hay muchas explicaciones en juego. En el caso de Uruguay, claramente, hay factores que son importantes, como por ejemplo la prevalencia de armas de fuego, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, y ese es como el elefante en la sala porque no se está hablando mucho de eso. O sea, y sin embargo tenemos, según estimaciones, porque los registros son muy malos, un arma de fuego cada 3 uruguayos. Sí. El fiscal Negro, para aportar nomás, dijo acá en un programa de Canal 5 que se calcula más de 1 millón de armas en la población civil. Sí, 1.200.000 armas se calculan. Acá en Uruguay. Pero estamos calculando también de forma muy artesanal y aventurada, porque los registros de las armas legales son muy débiles, muy frágiles, lo lleva el Ministerio de Defensa. Es muy difícil acceder a información, a datos desagregados, digamos, por departamento, por años, por tipo de arma. Hay muy pocos insumos y no hay un sistema de información que te permita saber, bueno, qué armas, dónde, cuándo, las armas legales estoy hablando. Hasta en un sistema de trazabilidad de las armas, de las municiones. Y es un elemento, un factor de riesgo muy importante, no solamente para los homicidios, sino también para los suicidios, que es otro gran problema que tenemos en el Uruguay. Tenemos tasas de suicidio extraordinariamente altas y las armas de fuego también juegan un papel ahí. Y por otro lado, tenemos unas estimaciones internacionales que dicen que por cada arma de fuego registrada legalmente hay otra ilegal. Eso nos lleva a la cifra de 1.200.000 armas en el Uruguay. Pero los países más desarrollados, no hay que ser Japón. En los países que se preocupan por el tema de las armas de fuego, hacen encuestas periódicas también para medir la prevalencia de armas no registradas y tener alguna medida sobre el fenómeno. Y en Uruguay eso tampoco lo hacemos. Así que, nada, el descuido o la omisión es brutal. Sin datos, por supuesto que no hay políticas direccionadas a este tema. Y, en fin, yo creo que es uno de los grandes temas que debería estar presente en la campaña. Abriste una dimensión ahí que no íbamos a preguntarte, pero el desarme civil, algunos lo controvierten con, bueno, en realidad no es el arma, sino quien la usa para el caso del suicida, pero también para el caso del homicida, ¿no? En realidad hay cuestiones de fondo que llevan a la persona a darle un mal uso a esas armas, ¿no? Pero bueno, otro día, si querés, lo discutimos. Tenés la gente que defiende la tenencia de armas, responsable, y controvertir un poco ese
ese diagnóstico. Pero hablemos de diagnósticos, de este informe que realizaron de diagnóstico de los homicidios en Uruguay. Han presentado una primera parte, estuviste incluso acá en el programa para hablar de ella, y ahora a principio de año aparece esta segunda parte en donde hacen énfasis en la tipología de los homicidios en Uruguay. Es un informe muy exhaustivo, pero vayamos a las conclusiones, en particular algunas de ellas en donde cuestionan la forma en que el Ministerio del Interior clasifica los motivos de los homicidios. Incluso ustedes proponen una alternativa y la usan en la práctica, pero ahí entendieron que la metodología utilizada terminó asignándole un peso excesivo al crimen organizado de la violencia letal, ¿no? Ajuste de cuentas, delitos por droga, y que eso a su vez reverbera en la alarma social. ¿Podemos resumir un poco el objetivo del informe y las conclusiones esas que comentaba? Bien, para abordarlas, para prevenir y reducir los homicidios, una recomendación general es focalizar. Y focalizar significa focalizar en tres sentidos. En tipos específicos de homicidio, porque el homicidio es un fenómeno complejo que tiene distintas naturalezas o distintas violencias a su interior. No es lo mismo un homicidio en el marco de la pareja, en el marco del enfrentamiento entre grupos criminales, en el marco de un robo callejero, en el marco de problemas entre vecinos, etc. Da para entender de que las políticas que tenemos que desarrollar en un caso y en otro son probablemente muy distintas. Y dirigidas. Entonces, las políticas tienen que estar focalizadas en tipos de homicidio, dentro de ese tipo de homicidio, en poblaciones con alto riesgo de homicidio y en territorios de alta incidencia. Es en esas circunstancias donde nuestros esfuerzos tienen mayor probabilidad de lograr un resultado positivo, ¿sí? Y para eso necesitamos tener una buena categorización de los homicidios, conocer los tipos de homicidio. Nosotros hicimos un análisis en el primer informe de la calidad de los datos de homicidio en Uruguay, que una de las conclusiones que arroja es que los datos de homicidios son buenos en el sentido de que miden la incidencia de homicidios que hay en el país. O sea, los homicidios son los que reporta el Ministerio del Interior en términos de cantidad de homicidios. Pero, en este segundo informe, tratamos de ver cómo el Ministerio categoriza los homicidios, lo cual es muy importante de vuelta, repito, para las políticas de prevención. Y ahí encontramos una serie de dificultades. El Ministerio usa una categorización que tiene 15 tipos o categorías de homicidio. De esos 15 tipos, más de la mitad clasifica menos del 1% de los homicidios cada una, o sea que no tiene capacidad de agrupar, de informar. Es marginal. La realidad, claro, son marginales. Después, la categoría principal es sin datos, o sea, no sabemos lo que pasó. Y las otras categorías que tienen un alto porcentaje de homicidios son muy generales, como venganza y represalias, o otras disputas y discusiones. Son cosas muy generales. Esa clasificación la ciudadanía no la conoce porque el Ministerio no se le informa. El Ministerio utiliza una categorización o una tipología resumida para informar a la ciudadanía, que tiene menos tipos de homicidio, y donde allí figura, entre otros, ajustes de cuentas. Ajustes de cuentas se construye a partir de la suma de varias de estas categorías más específicas, como por ejemplo venganza y represalias, tráfico de drogas, etc. Y entre otras cosas, el Ministerio, en este ejercicio de hacer una tipología abreviada para comunicar a la población, le asigna a los homicidios que no tenían un motivo aparente, en la clasificación más exhaustiva, más detallada, a la categoría ajustes de cuentas, que es la única categoría de la tipología abreviada que tiene capacidad de absorber homicidios sin motivo, a los cuales no se conoce el motivo. Eso a partir de un ejercicio poco sólido metodológicamente que realiza el Ministerio del Interior, pero en última instancia lo que se termina haciendo es hacer que esta categoría ajuste de cuentas explique el 50% prácticamente de los homicidios del país. Y como ajuste de cuentas se transformó en un indicador del impacto del crimen organizado sobre la violencia letal, y como los políticos también usaron esto de manera más o menos oportunista para tranquilizar a la ciudadanía, diciendo, bueno, se están matando entre los criminales, tenemos un problema, pero no hay que preocuparse, si usted no está involucrado en actividades criminales, esto a usted no lo va a afectar. Y los medios de comunicación además tienden naturalmente a reforzar la idea de que los homicidios que ocurren son aquellos más espantosos, los que son más desagradables y que están vinculados generalmente a la actuación de grupos criminales. Se fue generando un clima en la sociedad en el cual pasamos a explicar con un mantra que es
el homicidio es producto del enfrentamiento entre grupos criminales vinculados al narcotráfico en disputa por el territorio. Eso más o menos se transformó en una fórmula aceptada para explicar la violencia letal, y lo que nosotros vimos, analizando los expedientes policiales caso por caso para el año 2019, que fue el último año prepandémico, la pandemia fue un cisma, digamos, en todas las relaciones sociales, y también lo que tiene que ver con el mundo criminal, vimos que esto no se sustenta y que, bueno, un porcentaje del 11% de los homicidios tienen vínculo con el tráfico de drogas y que un porcentaje mucho menor, en torno al 2%, tiene que ver con el conflicto entre grupos criminales, ¿sí? Algo que está muy distante de lo que se planteaba, y además vimos de que hay otras problemáticas vinculadas a la violencia letal que estaban siendo invisibilizadas, porque como estamos hablando de porcentajes, si inflamos una cosa, desinflamos el complemento, digamos, las otras. Entonces, mostramos de alguna manera con una propuesta de clasificación alternativa que fue acogida de buena manera por el Ministerio del Interior, que acusó la crítica, una crítica que era, aparte, ya estaba dando signos, este problema de ser evidente, porque Uruguay, el año pasado no, creo que fue en 2000, sí, creo que fue el año pasado, figuró en segundo lugar en el mundo, en un informe de la UNODC, como el país con más incidencia de homicidios vinculados al crimen organizado. Con un indicador mal medido. Claro, porque son indicadores que reportan los países. Ellos, Claro. las agencias Sí, internacionales obvio, no producen obvio, datos. obvio. Pero ya, de alguna manera, llamaba la atención. Como Uruguay, segundo país del mundo, donde hay... ¿Esto te sorprende tanto? Porque me parece que es un país, esto pensamos hablar más adelante, pero donde en políticas de seguridad ha sido siempre a voluntad de personas del esquema político, no de cientistas. Incluso tengo entendido que carreras de criminólogos tenés que estudiar afuera. O sea, Sí. la mayor preocupación que tiene el país, que es la seguridad, los cientistas que tenemos en este tema se forman afuera y hay una nueva generación, una nueva camada en la que tú formás parte, que empiezan a problematizar esto. Pero antes las políticas en seguridad tenían que ver con el sentir o el termómetro del político de turno. No, Entonces, sí. esto es como evidente que sucediera también. El debate público, donde participan los políticos, pero no solo, en Uruguay es muy pobre y hasta ahora muy polarizado, ¿no? Básicamente, la realidad se ha encargado de falsear dos hipótesis contrapuestas. Una es que con aumento de penas, que son baratísimas, aparte se presta mucho a la demagogia política, porque levantar la mano en el Congreso, en el Parlamento, es gratis, y pasa de alguna manera el mensaje a la ciudadanía de que se está haciendo algo, pero las consecuencias son nulas o contraproducentes porque terminan inflando el sistema penitenciario y estamos pagando para Es una empeorar mirada a las punitiva. personas. Sí. Y hemos triplicado, cuatriplicado el presupuesto en seguridad justamente en ese registro de más policías, más cárcel, y eso no ha traído soluciones. Y por el otro lado, esta otra mirada de la seguridad como algo que se va a arreglar más o menos solo si atendemos los problemas sociales. También está claro que no. Claro. Entonces, en términos de políticas, creo que hay mucho por avanzar. En políticas, primero es rescatar el tema de la seguridad del botín electoral y de la disputa del chicaneo, que no se saquen turno los partidos para perder una elección y voto y alternarse en el poder en base a esto, porque es un problema en el cual perdemos todos al final de cuentas. Y luego que estas políticas que tienen que ser más sostenidas en el tiempo o de Estado, como se empieza ahora a sostener por parte de varios actores políticos, no solamente sean de Estado, sino que estén basadas en la evidencia científica, porque no alcanza con que sean de Estado. Tienen que tener buenos fundamentos, tienen que tener una teoría del cambio, tienen que ser basadas en datos para que esos esfuerzos estén bien dirigidos y las políticas sean eficaces. Pero perdón, Emiliano, igual hay un actor acá muy relevante que es el Observatorio de Violencia y Criminalidad, que depende del Ministerio del Interior, que es el que genera estos insumos que después la política instrumenta. ¿El observatorio es el que generó esta tipología? Sí. Sí. ¿Y el observatorio nunca se revisó en esta tipología? Bueno, el observatorio tiene más o menos 20 años y yo creo que es un organismo que hay que fortalecer porque claramente en 20 años yo no sé si llegó a producir 3 informes que sean de conocimiento del público o de la academia. Quizás informan a las autoridades políticas. Y muy recientemente ahora se están publicando algunos microdatos que los periodistas, la ciudadanía en general, los investigadores pueden empezar a analizar. Es un proceso incipiente de los últimos meses, pero el ostracismo, en términos de la información, también ha sido muy grande. Estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a que se publiquen cada 3 meses o cada 6 meses. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Datos agregados en formato PDF
que nos tenemos que contentar con consumir con algunas comparaciones que en muchas ocasiones nos pueden resultar antojadizas y que no podemos profundizar. Claro, y controvertir a partir de un análisis propio de los datos. Por eso es tan importante que un observatorio exista, pero para observar, para proporcionar datos y para proporcionar informes, para darle sentido, transformar los datos en información. Digo, porque este informe, perdón, Mike, Sí. que es, digamos, en parte financiado por el propio Ministerio del Interior, no digo que lo podría haber hecho el observatorio, pero seguramente tenía los insumos y no sé si hasta los técnicos para hacerlo. El observatorio tiene, creo yo, entre sus cometidos, hacer informes. Creo que no es algo que se haya hecho de manera aceptable a lo largo del tiempo. No estoy hablando de este observatorio, de este periodo de gobierno, estoy hablando del observatorio desde su creación. Creo que se tiene que exigir, no nos podemos conformar con este observatorio. No significa que lo tengamos que cerrar, al contrario, creo que lo tenemos que fortalecer y avanzar más claramente en la línea de que se produzcan informes que conecten los datos del Uruguay con la literatura especializada, que se establezcan puentes con la academia. Ahora también con el INE se ha impulsado una iniciativa que me parece muy saludable de tener encuestas de victimización. Hasta ahora se dan cuenta que tenemos el principal problema del país y no sabemos si son homicidios o muertes dudosas, no sabemos si son denuncias o delitos, y hasta hace muy poco no teníamos una cifra de reincidencia. O sea, es una locura. Pero no solamente la actuación del observatorio, sino también un sistema político que no lo exigía o que evidentemente no necesitaba de la prueba. Exactamente. Yendo a medidas concretas, te escuché en una entrevista con MB Noticias hace unos días que dijiste que la situación de los homicidios requiere medidas urgentes. ¿Qué tipo de medidas? Porque como bien decías más temprano, los homicidios son diversos y las políticas aplicadas a estos homicidios tienen que ser bien distintas. Exactamente. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos en niveles que la Organización Mundial de la Salud denomina como epidémicos. Y como vimos en la pandemia, esto capaz que le resuena al televidente. Eso significa que estamos en el límite. El límite de la tasa de homicidios para la OMS, para considerarla epidémica, es de 10 homicidios cada 100.000 habitantes. En Uruguay tenemos 11,2. O sea, el riesgo de que esto se descontrole a medida que tocamos el piso de 10 es cada vez mayor, porque las epidemias justamente implican explosiones y contagio entre casos, ¿sí? Y es muy importante evitar una evolución negativa, que si no hacemos algo puede ocurrir, porque la violencia genera violencia. Un homicidio, esto no es una frase hecha, un homicidio es un buen predictor de la ocurrencia de otro homicidio. Porque muchos de estos homicidios se dan en dinámicas de confrontación violenta o por venganzas. Y además, cuando aumenta la tasa de homicidios, la tendencia es que la tasa de esclarecimiento de esos homicidios tiende a bajar. Lo que, dicho de otra manera, la impunidad tiende a aumentar. Y esto termina incentivando la comisión de este tipo de delitos. A mayor cantidad de homicidios, mayor impunidad. Mayor impunidad. Porque el sistema de justicia se estresa más, tiene menor capacidad de dar cuenta de todos esos hechos y la impunidad es mayor. No es tanto el miedo a la pena, sino el saber que ese crimen no se va a resolver. Claro. Es un poco la lógica que O la incapacidad de esclarecer. Eso en general para todos los delitos. O sea, sí. la disuasión para la disuasión es mucho más importante la probabilidad de ser atrapado, lo que depende de la investigación criminal, del esclarecimiento del hecho, que la severidad de la pena, que la cantidad de años. O sea, nadie va a dejar de cometer un homicidio u otro delito porque en vez de 5 años tenga 6. Nadie. Pero si la probabilidad cambia de ser atrapado del 30 o del 40 al 70%, sí, porque vos sabés que si las haces las pagás. Aunque la pena sea menor o un poquito menor o un poquito mayor. Entonces, trabajar en el área de investigaciones es muy importante y controlar el nivel de homicidios es muy importante porque la tendencia es que cuanto más homicidios, más impunidad. Entonces, fortalecer el área de investigaciones, fortalecer a la Fiscalía, es una de las áreas de trabajo que tenemos que tener. Y una de las cosas que a mí me gustaría escuchar, yo la verdad que no hice un relevamiento concienzudo de los programas políticos hasta ahora, pero a pesar de que en el día a día los homicidios nos escandalizan, nos preocupan, ¿no? Nos angustian, no he escuchado a los homicidios como un tema que merezca propuestas por parte de los principales candidatos. O sea, la seguridad es un problema, todos tienen una agenda de seguridad o una protoagenda de seguridad, pero los homicidios no están planteados como una prioridad. Y la verdad que los homicidios son un problema específico, que va más allá. Ustedes plantearon en el informe, en la primera parte del informe, algunos posibles instrumentos o herramientas para
bajar los homicidios, Sí. que incluía, por ejemplo, mejorar la atención en salud para que esa persona que sea gravemente herida no muera. Exacto. ¿No? ¿Has visto algún cambio en ese sentido, por ejemplo? No he visto ningún cambio y creo que necesitamos reaccionar con urgencia para evitar esa evolución negativa y que necesitábamos, como se decía antes, un plan nacional de prevención y reducción de los homicidios. ¿Por qué un plan nacional? No es por ponerle nombre pomposo a las cosas. Es porque como tenemos distintos problemas de violencia dentro de los homicidios, necesitamos distintas medidas. Algunas de esas medidas van a atender el femicidio y la violencia de género, otras medidas van a atender los homicidios por arma de fuego, otras medidas van a atender la cuestión de los esclarecimientos de los homicidios y la impunidad. Sí. En fin, hay diferentes medidas para diferentes tipos de homicidio. Algunas de estas medidas tienen impacto en el corto plazo, otras de estas medidas tienen impacto más a mediano y largo plazo. Pero esto requiere que los homicidios se vean como un problema prioritario, que yo creo que lo son, porque otros derechos a ser custodiados y garantizados, como el derecho a la propiedad, a la libertad, dependen lógicamente del derecho a la vida. Deberíamos proteger el derecho a la vida antes que cualquier otro derecho. Y lo cierto es que los homicidios son muertes evitables. La ciudadanía tiene que saber esto. No tenemos que conformarnos con estos niveles de violencia letal. No es una cosa con la cual tengamos que vivir. Se pueden evitar. Y estamos perdiendo más de un uruguayo por día por acción o omisión del Estado. Eso es algo que duele. No es algo que tenga que ver con un partido en el gobierno, no es algo que tenga que ver con la cabeza de un ministro, que no se va a arreglar así. Tiene que ver con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Más policías en la calle, más penas y más presupuesto para la seguridad, como así en términos generales, no van a traer soluciones en este sentido. Hay algo de lo que dijiste que me quedó resonando y también tiene que ver con esto, porque a mí me da la sensación que cuando hay un cuádruple homicidio o hay un asesinato, ese asesinato es el fin de la resolución de un problema de violencia sostenido, tal vez de una generación y generación de familia pobre, donde tal vez voy y reportamos que está ese asesinato, pero no reportamos que vivía en una casa de chapa, sin paredes, y que había un niño de 11 años, ¿no? O sea, un contexto que empieza a ser violento desde el comienzo. Y a veces se plantea la dicotomía entre un Estado, ¿no?, con políticas punitivas, castigador, esto que decías al principio, y por otro lado políticas casi filosóficas. ¿Hay un punto medio? Porque yo me niego a pensar que la resolución o el prevenir los homicidios solamente son con políticas públicas de seguridad. Digo, ¿todo lo otro no es importante realmente? Es que todo lo otro son políticas también de seguridad. Lo que pasa es que en Uruguay tenemos una visión de la seguridad muy estrecha. Nosotros limitamos nuestra visión de la seguridad justamente al trabajo de la policía. La seguridad tiene que empezar en el Ministerio de Educación, en el MIDES y además en el Ministerio del Interior. Voy a dar nombres, pero hay algún candidato que ha puesto la seguridad y no puso ni una medida punitiva. Digo, hay visiones que a veces solamente se enfocan en eso y no ponen la parte de represión. Pero la seguridad engloba todo esto, ¿sí? Engloba el funcionamiento del sistema de justicia penal a través de la policía, de la fiscalía, el Poder Judicial, el sistema penitenciario, básicamente esos son los principales actores. Y después, un conjunto de agencias del Estado que pueden contribuir a evitar que los hechos delictivos o que los homicidios ocurran. Pero esto no debe confundirse con políticas sociales, porque las políticas sociales son para todos. Dirigidas. Exacto, son dirigidas, son focalizadas. Entonces, la focalización es lo que hace que la participación de otras agencias sirvan para prevenir, con el objetivo de prevenir los delitos y los homicidios. Entonces, una cosa es tener una política de trabajo general y otra cosa es tener de incentivo del trabajo, capacitación, etc. Otra cosa es llegar con el Estado en barrios vulnerables, socialmente vulnerables y también violentos, y allí buscar población de riesgo. La población de riesgo de cometer y sufrir homicidios tiene un perfil muy similar. Son hombres, son pobres y son jóvenes. Hay que enfocar en esa población. Desempleo, a evitar, ahí. Educación, programas educativos, ahí. Presencia del Estado en un sentido vasto, ahí. Salud, ahí. Programas de vivienda para atender a esa población. Y también presencia del sistema de justicia criminal, que puede ser variada. Una cosa es tener a la policía del lado de la comunidad, la presencia del Estado en el día a día, pero donde el Estado no sea la tropa de élites, que yo la conozco bien, en Río de Janeiro, que entra a enfrentarse con los grupos criminales que toman de rehenes a las comunidades y se generan un montón de muertos. La policía en Río de Janeiro
genera históricamente uno de cada 3 homicidios del Estado, ¿sí? O sea, no solamente no previene, sino que genera violencia. Claro. Y otra cosa, y esto sucedió con el programa de las UPP, por ejemplo, que estuvo bastante resonado en vísperas de los Juegos Olímpicos y del Mundial, fue lo que se hizo, de llegar con el Estado, permanecer ahí, tratar de tener un vínculo legítimo con la población, un buen trato de la población, ganarse su confianza, tener informantes. La comunidad tiene que estar del lado de la policía, no ponérsela en contra. La policía tiene que tener capacidad de tener redes de inteligencia en las comunidades, que son principalmente las comunidades donde la violencia está conflagrada, y que la gente no tenga miedo de decir... ¿Sería la idea de los ¿qué interruptores? sucedió? No, la idea de los interruptores es una idea diferente que también puede hacer una O contribución sea, no es la particular. policía, pero son ONGs que trabajan con la policía. Sí, en este caso yo estoy hablando de la propia policía. Ajá. La policía tiene que construir redes de inteligencia y tiene que tener capacidad de investigación en comunidades y permanecer, además hacer patrullaje In en situ. áreas de alta incidencia. Policía Claro. comunitaria. No entrar y salir en operativo de saturación, eso ya sabemos que no funciona. Una cortita que tiene que ver con un debate político, netamente político que se está dando en estos momentos, que se pasan facturas de un lado al otro, ¿no? Unos dicen, desde la oposición, en este gobierno va a ser el que va a cerrar con la mayor cantidad de homicidios desde el gobierno, desde el regreso a la democracia, ¿no? Por la proyección de homicidios que se pueden dar hasta marzo de 2025 y con los datos que tenemos hasta ahora. ¿Eso es empíricamente correcto? Sí. Sí. Si se toma el quinquenio, sí. Y con la proyección que se hace, sí. Sí, o sea, muy probablemente sí. Porque esto viene aumentando. Este gobierno, o durante este gobierno, porque no es lo mismo decir este gobierno que durante este gobierno. La tasa de homicidios retrocedió en función... Viene retrocediendo desde el gobierno anterior, desde 2018. Nosotros tuvimos en 2018 un pico de homicidios, que ahora hay algunos estudios que muestran que tuvo efectivamente que ver algo que yo sospechaba, pero que no había probado, con la reforma del Código de Proceso Penal, ¿sí? De 2018 a 2019, 2020, 2021, 2020 los homicidios bajaron, por un efecto rebote que a nivel técnico se conoce como regresión a la media. 2018 fue un año excepcional, porque hubo, entre otras cosas excepcionales, la reforma del Código de Proceso Penal. Cuando esa excepcionalidad pasa, digamos, y el sistema se empieza a acomodar, la marea baja a sus niveles normales. Entonces ya desde 2019 viene bajando. En 2020 baja. Después viene la pandemia, que en Uruguay todavía no evaluamos cómo impactó en los homicidios, pero que en algunos países hay estudios que muestran que también habría ayudado a bajar los homicidios. Pero de manera general, ya en 2021, 2022, estamos en nivel, y 2023, estamos en niveles más próximos a 2019, que son similares a 2017, un poquito por arriba de 2017, salvando el pico de 2018. Entonces, si vos tomás el quinquenio, este va a ser el quinquenio, con toda probabilidad, con más homicidios de la historia, porque es un fenómeno estructural que viene increciendo. Tuvo un pico excepcional en 2018, pero que viene creciendo. Entonces, tenemos que reaccionar como país. Acá no hay nadie que esté domando a la fiera. Tenemos un problema que no depende de un periodo de gobierno. Y otra cosa es decir, también tener cuidado con esto, decir, los homicidios o los delitos o las denuncias bajan y suben durante un periodo de gobierno. No significa que sea producto de la gestión de ese periodo de gobierno. Pero lo digo para y lo digo para cualquier periodo, porque hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta y que también impactan sobre los niveles de violencia y de criminalidad. Es acumulativo y por eso también la ciudadanía y los especialistas como vos le piden al poder político políticas de Estado en este tema, ¿no? Y una tomarlas mesa de en diálogo serio. que no ha tenido muy buenos resultados. Hay que tomarse las cosas en serio. Sí. Emiliano Rogido, doctor y magíster en Ciencias Sociales, gracias por la visita y esperemos que la próxima tengamos mejores novedades para el país. muchas Gracias, ha sido un gusto.